Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con ganas de enterarse de la bomba que les traigo hoy. Sí, lo que están pensando. Prepárense porque vamos a hablar de uno de los romances más seguidos, shippeados y analizados del mundo del espectáculo turco. Así es. Hoy vamos a desmenuzar hasta el último detalle de los rumores, las pistas y las supuestas pruebas de una reconciliación secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si son tan fans de las novelas turcas como yo, seguramente recuerdan el huracán mediático que fue la telenovela Erkenci Kuş, ¿verdad? Sanem y Can, esos personajes que nos robaron el corazón con su química explosiva en pantalla. Pero la cosa no quedó ahí, porque la conexión entre Demet y Can traspasó la pantalla y nos hizo creer a todos que estábamos presenciando el nacimiento de una historia de amor real, digna de un cuento de hadas. Hubo besos robados captados por paparazzi incansables, miradas cómplices que gritaban más que 1000 palabras en cada alfombra roja, mensajes en redes sociales que nos hacían suspirar y hasta entrevistas donde, sin decirlo abiertamente, dejaban entrever la profunda conexión que los unía. Todo apuntaba a que eran la pareja perfecta. Eran la realeza del romance turco, los reyes indiscutibles del shippeo global. Los fans se desvelaban analizando cada interacción, cada gesto, cada palabra que salía de sus bocas. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a documentar y celebrar su amor. Cada nuevo capítulo de Erkenci Kuş era una excusa para reafirmar la creencia en que el amor verdadero existía y que lo estábamos viendo florecer ante nuestros propios ojos. Sin embargo, como en todo buen drama, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis empezaron a circular, alimentados por la ausencia de fotos juntos, la frialdad en las interacciones públicas y las declaraciones ambiguas de sus representantes. Las apariciones juntos se volvieron esporádicas y finalmente llegó la confirmación: Can y Demet habían roto. La noticia, como una bomba, estalló en las redes sociales, dejando a miles de fans con el corazón roto. Fue un golpe duro para todos los que habíamos depositado nuestras esperanzas en ellos. Se especuló sobre las razones, diferencias de carácter que se hicieron evidentes fuera del set, agendas apretadas que dificultaban mantener una relación, la presión mediática que los asfixiaba, el ego de jóvenes estrellas en ascenso. Lo cierto es que nunca supimos la verdad. Ambos se mantuvieron herméticos al respecto, dejando un vacío en nuestros corazones de fans que creíamos irreemplazable. El silencio, en este caso, fue aún más doloroso que una declaración oficial. Nos quedamos con la incertidumbre, con la pregunta constante de qué había fallado, con la frustración de ver un cuento de hadas desmoronarse frente a nuestros ojos. El shippeo se detuvo en seco, reemplazado por el luto virtual de una legión de fans desconsolados. Pero, ¿qué pasa si les digo que ese vacío podría estar a punto de llenarse de nuevo? ¿Qué pasa si les cuento que, según varias fuentes y pistas que hemos estado recopilando, Can y Demet podrían haber retomado su relación en secreto? Sí, lo que oyen. Prepárense para el salseo. La posibilidad de una reconciliación ha resurgido con fuerza, como un ave fénix que se eleva de las cenizas. El sueño que muchos creían muerto vuelve a cobrar vida gracias a una serie de indicios que, aunque no son pruebas contundentes, son lo suficientemente intrigantes como para encender la llama de la esperanza. Antes de que me lancen piedras, quiero aclarar que esto, por ahora, son solo rumores y especulaciones. Pero créanme, hay suficientes indicios como para que valga la pena analizar la situación con lupa. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este vídeo. Así que si son tan chismosos como yo y quieren enterarse de todos los detalles, no se muevan de ahí. Vamos a examinar cada detalle, a conectar los puntos y a sopesar las evidencias para determinar si estamos realmente ante una reconciliación inminente o si simplemente se trata de una ilusión colectiva alimentada por el deseo. Y hablando de no moverse de ahí, si son nuevos por aquí, bienvenidos al canal. Me llamo y aquí amamos las telenovelas turcas, el salseo de los famosos y, sobre todo, las historias de amor. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de sorpresas preparadas para ustedes. Desde análisis exhaustivos de las últimas tendencias en el mundo del espectáculo turco hasta entrevistas exclusivas con actores y directores, pasando por debates apasionados sobre los romances más controvertidos, aquí encontrarán todo lo que necesitan para satisfacer su sed de salseo. Ahora sí, vamos al lío. La primera pista que nos hace sospechar de una reconciliación secreta entre Can y Demet es su, digamos, repentino cambio de actitud en redes sociales.
Durante mucho tiempo después de la ruptura, ambos se mantuvieron bastante distanciados en el mundo virtual. Evitaban mencionarse e interactuar con sus publicaciones y en general, trataban de no dejar rastro de su pasado juntos. Era como si hubieran borrado cualquier evidencia de su romance. Sus perfiles de Instagram y Twitter se convirtieron en territorio neutral, donde cualquier referencia al otro era sistemáticamente evitada. La estrategia era clara: minimizar el impacto de la ruptura y construir una imagen de independencia y superación personal. Sin embargo, en las últimas semanas, hemos notado un cambio sutil pero significativo. Han empezado a darle me gusta a publicaciones en las que se mencionan mutuamente, han comentado con emojis en fotos de amigos en común e incluso, atención aquí, han empezado a seguir cuentas de fans dedicadas a su antigua relación. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Este cambio de actitud no puede ser una simple casualidad. Después de años de silencio y distanciamiento, ¿por qué de repente mostrar interés en publicaciones que evocan su romance pasado? ¿Por qué seguir cuentas de fans que celebran su amor? La respuesta, aunque no definitiva, parece apuntar a un intento de acercamiento, de reavivar la llama de la esperanza entre sus seguidores y quizás entre ellos mismos. Esto, por supuesto, podría ser simplemente una muestra de madurez y amistad después de la ruptura. Una forma de demostrar que han superado el pasado y que pueden mantener una relación cordial y respetuosa. Pero, seamos sinceros, ¿quién empieza a seguir cuentas de fans de su ex después de años de silencio? ¿Quién da me gusta a publicaciones que recuerdan un romance que se suponía superado? A mí me suena más a un intento de tantear el terreno, de ver cómo reacciona el público ante la idea de una posible reconciliación. Es como si estuvieran lanzando pequeñas señales al universo, esperando una respuesta favorable que les confirme que no están solos en este posible renacimiento del amor. Pero la cosa no queda ahí. Hay otra pista aún más interesante que involucra, redoble de tambores, un viaje secreto. Según varias fuentes cercanas a ambos actores, Can y Demet habrían coincidido, de forma casual, en el mismo destino turístico durante las últimas vacaciones. No voy a revelar el lugar exacto por respeto a su privacidad, pero les aseguro que es un lugar romántico, ideal para una escapada en pareja. Imagínense la escena: playas paradisíacas, atardeceres de ensueño, cenas románticas a la luz de las velas, un escenario perfecto para reavivar la pasión. No hay fotos que confirmen que estuvieron juntos, claro. Pero varios testigos afirman haberlos visto en el mismo hotel, en el mismo restaurante e incluso, atención, otra vez, caminando de la mano por la playa. ¡Ay, mi corazón! ¿Será que el amor ha vuelto a florecer? Los testimonios, aunque no verificables, son lo suficientemente detallados como para generar sospechas. Hablan de miradas cómplices, de sonrisas tímidas, de gestos cariñosos que delatan una intimidad que va más allá de la simple amistad. Si estos rumores son ciertos, estaríamos ante una confirmación implícita de que algo está sucediendo entre Can y Demet. Además de estas pistas, también hemos recopilado algunos mensajes en clave que han estado publicando en sus redes sociales. Frases sobre segundas oportunidades, sobre el destino, sobre la importancia de perdonar y olvidar, todo apunta a que están hablando de su relación. Obviamente esto podría ser una interpretación subjetiva, pero créanme, cuando se trata de analizar el lenguaje sutil de los famosos tenemos un máster. Los mensajes, aunque ambiguos, resuenan con un eco de esperanza y reconciliación. Parecen querer transmitir un mensaje subliminal a sus seguidores, haciéndoles saber que están abiertos a una segunda oportunidad, que creen en el poder del destino y que están dispuestos a dejar atrás el pasado para construir un futuro juntos. Por supuesto, hay quienes argumentan que todo esto son simples coincidencias y que estamos exagerando la situación. Que Can y Demet son solo amigos y que están tratando de dejar atrás el pasado. Pero, ¿en serio creen eso? Después de la química que vimos en pantalla, después de la conexión que demostraron tener fuera de ella, ¿creen que pueden ser solo amigos? Yo sinceramente lo dudo mucho. La química entre Can y Demet era palpable, electrizante. No era solo una actuación, era una conexión genuina que trascendía la pantalla y contagiaba a sus seguidores. Negar esa conexión sería negar la evidencia. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual de ambos actores. Can Yaman está triunfando en Italia, pero su vida personal ha estado bastante tranquila últimamente. Demet Özdemir, por su parte, ha terminado su último proyecto y parece estar soltera y sin compromiso.
¿No sería este el momento perfecto para darse una segunda oportunidad? Ambos se encuentran en un momento de estabilidad profesional y personal, lo que les permitiría abordar una relación con madurez y compromiso. La distancia geográfica ya no sería un obstáculo insuperable, gracias a las facilidades de comunicación y transporte actuales. Y no olvidemos el factor más importante de todos, el cariño del público. Los fans de Erkencikus nunca han dejado de soñar con la reconciliación de Can y Demet. Han creado hashtags, han organizado campañas en redes sociales, han escrito cartas a los actores, han hecho de todo para que vuelvan a estar juntos. ¿Será que Can y Demet han escuchado el clamor de sus fans y han decidido darle una nueva oportunidad al amor? La presión de sus seguidores es un factor a tener en cuenta. Los fans han sido su principal apoyo a lo largo de sus carreras y su opinión, sin duda, influye en sus decisiones. Si Can y Demet deciden reconciliarse, lo harán sabiendo que cuentan con el apoyo incondicional de una legión de fans que han estado esperando este momento durante años. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. Así que estén atentos a nuestras redes sociales porque seguiremos investigando este asunto a fondo y les mantendremos informados de cualquier novedad. Esto promete. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero hacer una pequeña reflexión. Independientemente de si Can y Demet han vuelto a estar juntos o no, lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos reales. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública de Can y Demet hay dos personas con sus propias vidas, sus propias inquietudes y sus propios deseos. Debemos respetar su derecho a la privacidad y a tomar las decisiones que consideren oportunas, sin presiones ni juicios. Como fans podemos soñar con su felicidad, pero debemos respetar su elección, sea cual sea. Si deciden volver a estar juntos, genial. Celebraremos su amor con ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos entenderlo y apoyarlos. Lo importante es que sean felices, ¿no creen? Su felicidad debe ser nuestra prioridad. Si deciden reconciliarse, celebraremos su amor con alegría. Si deciden seguir caminos separados, les brindaremos nuestro apoyo incondicional. Lo importante es que sean felices y que tomen las decisiones que les hagan sentir plenos y realizados. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de los rumores de reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, pero la verdad es que la esperanza nunca muere, ¿verdad? Mientras haya un rayo de esperanza, seguiremos soñando con un final feliz para esta historia de amor. En resumen, hemos visto que hay varias pistas que apuntan a una posible reconciliación secreta, el cambio de actitud en redes sociales, el viaje secreto y los mensajes en clave. Si todo esto es cierto o no, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con que el amor vuelva a unir a Sanem y Can. El tiempo será el mejor juez. Solo él podrá confirmar o desmentir los rumores de reconciliación. Mientras tanto, seguiremos analizando las pistas, escuchando los testimonios y manteniendo viva la esperanza de un reencuentro. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y les haya hecho pensar en la magia del amor. Y por supuesto, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet han vuelto a estar juntos? ¿O creen que son solo amigos? Cuéntenme sus teorías. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Queremos saber qué piensan, cuáles son sus teorías y si comparten nuestra esperanza de una reconciliación. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los esperamos. En nuestras redes sociales encontrarán información actualizada, noticias de última hora, entrevistas exclusivas y mucho más. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por su apoyo, mis chismosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.